¿Qué es la ciudad? La ciudad, con muchos de los aspectos o conceptos que se manejan cotidianamente, carece de una definición específica. Esto se debe a que cada país, institución gubernamental, institución académica e incluso el imaginario colectivo define de manera distinta lo que es una ciudad. Esto se hace evidente cuando se toma en cuenta que el Consejo Nacional de Población, CONAPO, por ejemplo, en su documento llamado Catálogo Sistema Urbano Nacional 2012, el cual define a la ciudad como la agrupación de personas en un espacio físico continuo, en donde históricamente se han manifestado las relaciones sociales, económicas y demográficas, toma como ciudad aquella que tiene 15.000 habitantes o más, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, su metodología en todos sus instrumentos para el levantamiento de información, ya sean censos, encuestas, etc., y así como los resultados de las mismas, definen como una población urbana donde viven más de 2.500 habitantes. Entre países pasa el mismo fenómeno. En Suiza y Dinamarca son localidades urbanas las que tienen más de 200 habitantes, mientras que en Japón consideran ciudades a las localidades con más de 30.000 habitantes. En el Anuario Demográfico de las Naciones Unidas de 1952 se indica: no existe un punto en el continuo que va desde la gran aglomeración a los pequeños agrupamientos de viviendas aisladas en donde desaparezca lo urbano y comience lo rural. La división entre la población urbana y rural es necesariamente arbitraria. Esto es solo dentro del contexto de población. El urbanismo en el materialismo histórico. Para comenzar es necesario presentar a Karl Marx. Fue un filósofo, economista, periodista e intelectual. En su vasta y influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Junto a Friedrich Engels se consideran los padres del socialismo científico, del marxismo y del materialismo histórico. El urbanismo, dentro de la teoría del materialismo histórico, se puede considerar una teoría urbana de izquierda, es decir, una teoría que engloba la sociología, economía, historia, etc., estudiando las desigualdades entre grupos sociales y sus contradicciones en un marco socioeconómico urbano. Esto a grandes rasgos. Para Marx, el ser humano está inscrito dentro de los conceptos de sociedad y economía, dejando en claro que toda la llamada historia universal no es otra cosa que la producción del hombre por medio del trabajo, no es la vida de los reyes o los sucesos de las guerras, sino que la base fundamental es la transformación de los elementos de la naturaleza por medio del trabajo del hombre en productos tangibles, siendo la producción de los bienes materiales la causa determinada del desarrollo. Él dice: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida intelectual, política, económica en general. Y la ciudad es la mayor acumulación de trabajo que el hombre ha producido, la cual la convierte en parte de su estudio. Para esto, las ciudades se clasifican a partir de los distintos modos de producción de bienes. Ellos nunca establecieron una clasificación definida, y a lo largo de todas sus obras encontramos distintas posturas. Según el modo de producción y las relaciones sociales que de él se derivan, así será la estructura social y con ella la conformación de la estructura urbana. Las más conocidas son las siguientes. Comunidad tribal. Se forma por la reunión de varias familias, con escasa división del trabajo y poca productividad. En este punto la ciudad no existe, comienza el proceso de sedentarización, el cual genera el inicio de la aldea. Sociedad asiática. Es continuación de la anterior, no existe aún la propiedad privada. La propiedad está en manos del consejo formado por los jefes de familia, que controlan la propiedad con vista al interés común. En este punto la aldea es un entorno consolidado, tanto que permite la evolución de la aldea a la ciudad antigua. La ciudad antigua. La organización social de la antigua ciudad, como la egipcia, griega y romana, son ejemplos de esta sociedad. Se forma por la agrupación de varias tribus. El poder está en la ciudad, no en el campo.
En su origen, la organización social es militar y la propiedad de la tierra se obtiene con la guerra. Junto con la tierra, la propiedad del Estado aparece la propiedad privada. El Estado es expresión de los hombres libres o ciudadanos. Las clases sociales fundamentalmente son la de los ciudadanos y los esclavos. En este punto la ciudad se convierte en el núcleo de la sociedad, siendo el entorno que ve nacer la ciencia, el arte, la historia, etc., desplazando a la aldea al entorno rural. En este punto la ciudad todavía contenía entorno agrícola, encargado de satisfacer las necesidades alimentarias de la misma. Sociedad feudal. De origen rural, la tierra está en manos de grandes propietarios y la trabajan los siervos. La sociedad capitalista burguesa aparece como consecuencia del desarrollo del comercio y de la industria. Existe un gran desarrollo técnico y una fuerte división del trabajo, lo que da lugar a una gran variedad de clases sociales. La clase dominante es la burguesía de origen urbano. La concentración de trabajadores con vista a la mayor producción da lugar a la aparición del proletariado de origen rural. La sociedad capitalista burguesa se puede dividir en tres grandes fases. Capitalismo comercial. Con la aparición de los nuevos mercados y el descubrimiento de nuevos productos y materias primas, aparece y se desarrolla la clase burguesa. Esta etapa está localizada al término de la Edad Media, la cual sería el Renacimiento, en donde la ciudad se convierte en el centro indiscutible donde surge y se transforma el conocimiento humano y la revolución ideológica del hombre. Capitalismo manufacturero e industrial. La producción se hace masiva gracias a la aparición de las fábricas, la especialización de la actividad productiva y la concentración de los trabajadores en las ciudades. La sociedad pasa de ser rural a urbana. Aparece la clase obrera o proletariado. Este periodo es la revolución industrial, la cual viste a la ciudad con un manto de progreso y calidad de vida, ocasionando la migración masiva de la población rural a la urbe. Esto, a mi consideración, marca el inicio de la ciudad moderna. Capital financiero y colonialista. El crecimiento económico de esta época está ligado a la aparición del capital financiero, fruto de la unión del capital industrial, el bancario y bursátil. En este punto la ciudad moderna aparece totalmente consolidada, siendo esta la que concentra todo el capital y la mayor parte de las inversiones del mismo. En este punto la ciudad se desvincula al 100% del entorno rural, siendo la ciudad especialista en la producción de bienes y servicios, y el entorno rural es encargado de la obtención de las materias primas. La idea general del urbanismo es que solo es la construcción de calles, plazas, parques, y se olvidan de todo lo que hay detrás. Esta teoría para el estudio de la ciudad con respecto al medio de producción de bienes y servicios, más allá de darnos una visión cronológica de la mancha urbana, nos brinda una correlación entre la satisfacción de necesidades humanas para la supervivencia, obtención de alimentos y bienes, y la modificación de su entorno o ambiente junto con la ideología social predominante, lo cual nos da indicios que la estructura espacial urbana está ligada a la identidad social de la población, siendo esta manera de estudiar a la ciudad muy poco practicada. Otro cúmulo de teorías son las así llamadas teorías de la Escuela de Chicago, teorías de la sociología urbana. A partir del siglo XX, en medio de un capitalismo manufacturero y con un auge de la industrialización, la Escuela Social de Chicago, también conocida como la Escuela Ecológica, la cual es el cuerpo de trabajo que emerge en los años 1920 y 1930, estudiaron la sociología urbana, es decir, se enfocaron en la investigación del entorno urbano, combinando este con la teoría y el estudio del entorno poblacional que existe en Chicago. Aunque recogía el trabajo académico de varias universidades de Chicago, el término se usa frecuentemente para referirse al departamento sociológico de la Universidad de Chicago.
Estas teorías tomaron como punto de partida todos los procesos biológicos reconocidos en el mundo animal, los cuales fueron adoptados al estudio del comportamiento del hombre en el medio urbano. Estos procesos eran los siguientes. Competencia. La competencia por el espacio llevaría a la segregación de los diferentes tipos de actividades y personas en la ciudad, organizándose en estructuras internas. Dominación. El distrito central de negocios se convertirá en el elemento dominante del complejo urbano, desde el momento en que se establezca la competencia entre las distintas actividades por la ubicación en el mismo. Invasión, sucesión. Se produce la invasión de las áreas residenciales por el comercio y negocios, así como áreas residenciales de mayor estatus por otras de nivel de renta más bajo. En Chicago, además, la invasión de una área ocupada por grupos étnicos mayoritarios de raza blanca por otro negro podría ser observado como un ejemplo más de este proceso de filtración y sustitución. Estos principios generales del funcionamiento de la ciudad fueron aplicados en varios modelos relativos a la diferencia interna de la ciudad. Todo lo anterior dio pie a la generación de teorías de la conformación del espacio urbano según la competitividad tanto social, económica y espacial que tienen los residentes de la ciudad y la conformación de la mancha urbana. Son tres teorías principales. La primera de ellas es la teoría de las áreas concéntricas. Fue elaborada en 1923 y se basa en el desarrollo de la ciudad hacia la periferia, desde un área central, en una serie de áreas concéntricas con un uso de suelo uniforme. Las áreas serían las siguientes. Zona 1. Es el centro de los negocios y área neurálgica del funcionamiento económico, social y cultural de la ciudad. Sería la zona de precio del suelo más elevado y con un uso intensivo. Rodeado de este núcleo central se localizaría un área de venta al por mayor, industria ligera y centros comerciales. La función residencial sería mínima. Zona 2. Es una zona de transición que rodea a la anterior. Principalmente sería una franja suburbana, lugar de residencia de comerciantes y otros ciudadanos. Con el crecimiento de la ciudad, el área entraría en fase de deterioro, convirtiéndose en una zona de vivienda de baja calidad, parte de la cual estaría ocupada por los barrios bajos. Zona 3. Sería el área de residencia de los trabajadores independientes. Su población estaría integrada por trabajadores de fábricas y tiendas, con un nivel superior al anterior. Zona 4. Sería el área de las mejores residencias, zona de vivienda dirigida a las clases medias y superiores, de calidad elevada. Zona 5. Sería un área de vivienda unifamiliar suburbana, la clásica ciudad dormitorio. Zona 6. De carácter fundamentalmente agrícola. Y zona 7, la cual sería el área de influencia de la ciudad. Modelo de Hoyt. Presenta rasgos comunes con el anterior. La diferencia fundamental estriba en que Hoyt reconocía la existencia de zonas de naturaleza sectorial y no circular, resultado del comportamiento residencial de las clases de alto nivel social. Hoyt aporta un modelo dinámico, con un área de alto nivel social en la proximidad de la zona de comercio y oficio del centro de negocios, alejada de la industria, situada en posición opuesta. Cuando la ciudad crece, el sector residencial de renta elevada se expande hacia el exterior, axialmente, según las líneas de transporte que facilitan la comunicación con el centro de negocios. Y número 3.
Modelos de núcleos múltiples Harris y Ollman. Ellos aportaron un modelo en el cual la ciudad contiene más de un único centro, alrededor de los cuales se pueden desarrollar los usos del suelo urbano. La estructura sería policéntrica. Para generar el modelo tuvieron en cuenta las siguientes variables. El centro de negocios no es el único elemento organizador de la estructura de la ciudad. Actividades similares organizan la proximidad de usos del suelo compatibles. Y hay actividades o usos del suelo que tienen antagonías, por ejemplo, usos del suelo industrial y residencial de clase elevada. Es importante aclarar que estos modelos teóricos urbanos no pretenden estructurar una ciudad, sino lo contrario, pretenden descubrir cuáles son las leyes que la ciudad tiene para estructurarse. Debemos de contextualizar esta teoría. La ciudad en este momento vivía una época donde el capitalismo y la industria estaban en una etapa temprana, pero consolidada. La ciudad sufría una gran migración del campo hacia la ciudad, la cual ocasionaba un crecimiento de la misma y la modificación de la estructura social y espacial. En ese entonces, el concepto de una zonificación del uso del suelo no era muy conocida, mucho menos aplicada al contexto urbano, por lo cual la ciudad se adaptaba a su realidad de manera progresiva y con una escasa planeación urbana y social. Estos modelos no son aplicables a la ciudad moderna, debido a que ésta no se rige como la ciudad que estudió la Escuela de Chicago, debido a que el concepto alemán de la zonificación del suelo se consolidó después de la devastación urbana dejada por la Segunda Guerra Mundial, la cual permite la aplicación al entorno urbano de esta y más teorías, que cambiaron la concepción de la teoría urbana por completo. Escuela Alemana de la Planeación Moderna de la Ciudad y el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM, Carta de Atenas. Debido a todas las problemáticas que las ciudades alemanas, debido a su acelerada industrialización a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, debido a la revolución industrial, comenzaron a surgir metodologías urbanas para la solución de los problemas de sanidad, hacinamiento, transporte, crecimiento descontrolado de la mancha urbana, etc. Y tal vez la más importante debido a sus repercusiones actuales es el zoning, o en castellano, zonificación. El marco histórico en el cual surge la planeación de las ciudades alemanas se enmarca en el siguiente contexto. 1. El nacimiento y la consolidación del Segundo Imperio Alemán a partir de 1871. 2. La autonomía relativa de las regiones y ciudades que conforman la nueva nación. 3. La intención del Estado alemán de ejercer control sobre los servicios públicos, lo que permitió un gran desarrollo y evitó estancamientos en estas áreas. 4. Ímpetu de organizar y mejorar las ciudades medievales para cubrir la demanda y aspiraciones del progreso de la población. 5. Activación firme de las autoridades municipales sobre la tierra, mediante el manejo de reglamentos y medidas impositivas en los ámbitos nacionales y locales. 6. La participación activa de las ciudades por parte del sector social ilustrado, lo que redundó en una participación de la población en general en la creación de una instrumentación de acciones y situaciones en torno al contexto de las ciudades. A esta situación se sumaron dos hechos relevantes. El primero, la conformación de una serie de principios sobre la planeación de las ciudades, la cual fue una obra de la Sociedad Unida Alemana de Arquitectos e Ingenieros en 1874 y la publicación de la Ley Prusiana del 2 de julio en 1875, la cual se llamó
concerniente a la traza y alteración de las calles y plazas y en las ciudades y lugares del campo. El primero de ellos enmarca una serie de principios que permitía el arreglo de las ciudades, los cuales decían así. 1. El alcance de la planeación de las ciudades consiste principalmente en arreglar las líneas base de todos los movimientos de tráfico y facilitar el tránsito. 2. La red vial debe contener las calles principales, con la existencia de calles tomadas debidamente en consideración, calles auxiliares fijadas por condiciones locales, y en adición otras calles subordinadas, trazadas en acuerdo con las necesidades de un inmediato futuro. 3. La agrupación de las partes de la ciudad debe ser efectuada de acuerdo con su localización y características individuales, y ser sujeta a modificaciones que puedan ser demandadas por consideraciones sanitarias y exigencias del comercio e industria. 4. La responsabilidad del Departamento de Construcción es determinar los derechos y privilegios de posesionarios, el vecindario y los propietarios de vivienda. Tales derechos y privilegios son relativos a la protección contra fuego, libertad para intervenir en la salud y seguridad de edificios, y todas las consideraciones estéticas involucradas. 5. Es deseable la expropiación y ser facilitada la apropiación por medios legales. 6. La ciudad debe ser reembolsada por los viejos propietarios directamente beneficiados por las mejoras con fondos erogados por la ciudad por tales propósitos. 7. Las actividades de las asociaciones propietarias interesadas en las mejoras de ciertas secciones deben ser sujetas a la supervisión municipal. Y 8. Respecto a la tierra a la cual es imperativo hacer mejoras, debe construirse considerando reservas para subsecuentes usos de la ciudad. La herramienta de la zonificación es importante debido a que permite la administración del uso del suelo en una zona geográfica determinada por parte del Estado o gobierno. Es decir, que el propietario de la tierra tiene que acatar lo que el Estado define como uso de suelo plasmado en el plano de zonificación y no puede contradecir esta herramienta. Estas zonificaciones deben de tener un sustento técnico, el cual defina las capacidades de uso de la tierra según sus características específicas y del entorno, lo que permite plantear estrategias de planeación y desarrollo de la ciudad, planear las zonas de conservación del medio ambiente, zonas agrícolas, etc. Esto es importante ya que antes de la aplicación de la zonificación el desarrollo urbano estaba en manos de los intereses de los propietarios de la tierra, la cual era regida por la ley de oferta y demanda, ocasionando la lucha de usos de suelo, de renta y de clases sociales que la Escuela de Chicago estudió. Estos conceptos cambiaron la forma de considerar la administración del suelo urbano, dando origen al urbanismo moderno. Pero esto no fue el detonante que popularizó este concepto, aun cuando dio pie a importantes restauraciones urbanas en ciudades como Múnich, Nueva York, Barcelona, etc. Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM, y Carta de Atenas. El CIAM fue constituido en 1928 y disuelto en 1959. Fue el laboratorio de ideas del movimiento moderno en arquitectura. No solo fue destinado a formalizar los principios arquitectónicos del movimiento moderno, sino que también vio la arquitectura como una herramienta económica y política que se podría utilizar para mejorar el mundo mediante el diseño de edificios y el urbanismo. Uno de sus productos más importantes en el ámbito del urbanismo fue la llamada Carta de Atenas, la cual expone una concepción de la ciudad de forma ordenada,
conformada por un urbanismo progresivo y especificado, es decir, con espacios altamente especializados en el desarrollo de una actividad en concreto, tal y como el habitar, el trabajar, espacio para la diversión y la circulación. Este documento dispersó el concepto de la zonificación del suelo según su uso, el cual en la actualidad es ampliamente aceptado en el mundo. Estas teorías expuestas son solo algunas que son relevantes para el estudio del urbanismo, pero faltan exponer algunas más. Esto solo trata de explicar que la ciudad no es algo simple, sino es un concepto totalmente complejo y que aún en la actualidad carece de una definición concisa. Esto solo deja ver que la ciudad es un concepto abstracto, aun cuando es objeto de muchos estudios y análisis, carece de una identidad concreta. Para entender con mayor profundidad el concepto de la ciudad, es necesario conocer un poco de la historia de la misma. No hay duda de que la ciudad es uno de los inventos más importantes que la humanidad ha concebido, catapultando al hombre hacia un desarrollo en todos los ámbitos que envuelven a la humanidad. La ciudad ha permitido el desarrollo de la escritura compleja, con ella nace la historia, el derecho, la conformación de una sociedad capaz de emanciparse de las amenazas que el medio ambiente impone, por medio de la producción de excedentes de alimentos y bienes, dándole la oportunidad a la humanidad para desarrollar la capacidad de dedicar tiempo, esfuerzo y energía al estudio de los fenómenos naturales con mayor profundidad, etc. La ciudad como tal ha evolucionado desde la pequeña aldea hasta la ciudad-estado en el Neolítico. En este punto también hay polémica, ya que muchos arqueólogos, historiadores, arquitectos y urbanistas no consideran a la aldea como un entorno urbano. Pero desde mi punto de vista, la aldea fue el detonante que marca la pauta para la ciudad, siendo la aldea el primer espacio urbano que la humanidad conoció, la cual evolucionó y se transformó en las ciudades clásicas que hasta hoy en día conocemos en Egipto, el Medio Oriente, la India, China y las ciudades clásicas prehispánicas que están dispersas por todo el continente americano. La primera ciudad aparece alrededor de hace 7000 años. Este dato no es muy preciso, ya que se siguen encontrando hallazgos de ciudades complejas y consolidadas con una antigüedad mayor. La ciudad de Ur es la razón por la cual se denomina a la ciudad como espacio urbano o mancha urbana, ya que se consideraba la ciudad más antigua del mundo. Esta ciudad se localiza en el actual Irak, en la zona de influencia de la antigua Mesopotamia, la cual es mencionada en la Biblia como la ciudad de la cual sale Abraham hacia Canaán para crear su propio pueblo. Como ya se mencionó al principio, la ciudad moderna es concebida de muy diversas formas, pero tal vez la más representativa y la que está presente la mayor parte de nosotros es aquella con grandes e impresionantes rascacielos apiñados en un pequeño espacio. Pero esto no es verdad. Ya vimos al principio que el aspecto o el concepto de ciudad varía de país en país, de región en región, lo cual hace a la ciudad una entidad muy variable y muy diversificada. Un fenómeno más que interesante de la ciudad, el cual trasciende las épocas, es al parecer que es la única creación humana que parece tener vida. Al menos tiene las características que la ciencia actual otorga a un ente con vida. La vida sería semejante a la vida que tiene un vegetal,
el cual nace, crece, en algún punto de ese crecimiento se reproduce y en otro morirá, ya sea por algún desastre natural, por el abandono de su población o por muy diversos factores. El nacimiento, por ejemplo, es cuando se funda un asentamiento humano. El crecimiento es el desarrollo natural de ese asentamiento humano, tanto en población como en actividades económicas. La reproducción es la generación de nuevos asentamientos humanos debido a la zona de influencia que tiene el primer asentamiento, el cual por la tendencia es que después se vuelvan a absorber los dos y se unifiquen en una sola entidad que nosotros llamamos zona metropolitana o conurbación. Y la muerte se puede dar cuando la ciudad está abandonada o sufre algunas alteraciones por el medio físico natural, las cuales modifiquen la capacidad de habitar del espacio, dando como resultado el abandono de la ciudad. Un ejemplo muy famoso de la muerte de la ciudad es, por ejemplo, la muerte de la ciudad de Chernobyl debido al accidente que hubo en la planta nuclear en esta ciudad, llevando al abandono total de la ciudad. Conocer el entorno urbano en donde vivimos es algo relevante para la mayoría de nosotros, ya que cada uno de nosotros sufre o disfruta la ciudad dependiendo de nuestras condiciones y situaciones, debido a que las ciudades son habitadas en la actualidad por el 65% de los humanos a nivel mundial, y en México más del 78% de la población habita en un entorno urbano, por lo cual no es necesario describir por ahora el entorno de una manera específica, ya que la mayoría de nosotros vive en una ciudad. Esto lo dejaremos para otro video. El urbanismo, por lo tanto, debe de ser un tema de interés general, ya que repercute en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, debido a que es el medio ambiente en el cual la mayoría de la humanidad se desenvuelve en la actualidad. En conclusión, ¿qué es la ciudad? Se puede iniciar dejando en claro que la ciudad es un concepto muy complejo que es difícil de definir, pero de uso tan cotidiano que es sobrevalorado y pocas veces analizado. Tanto así que en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, el cual se puede decir que es la normatividad base para el urbanismo en este estado, la palabra ciudad está escrita 10 veces y nunca aparece una definición concreta. Se define área urbana, asentamiento humano, etc., pero nunca ciudad. Para nosotros y futuras exposiciones, la ciudad es el medio ambiente creado por la humanidad para el refugio de los factores adversos que la naturaleza presenta para un grupo de individuos, la cual es un reflejo de la ideología de la sociedad que la habita. La ciudad moderna es el hábitat por excelencia de la raza humana, siendo un entorno construido de manera progresiva por las acciones, necesidades y actividades de los residentes de la misma, caracterizado por la presencia de entornos artificiales que alberga una población profusa y densa. Dichos entornos son espacios privados, casas, comercios, fábricas, etc., inmersos en un entorno totalmente público, calles, parques, plazas, etc., los cuales garantizan y facilitan las actividades relacionadas con la producción de bienes, servicios y comercio. Por este motivo, su población está enfocada al desarrollo de capacidades técnicas e intelectuales que sostienen estas actividades, dejando de lado la producción de alimentos y la obtención de materias primas, las cuales son suministradas por el entorno rural.
por lo cual pensamos que el propósito de la ciudad fue y debe de ser crear un entorno capaz de garantizar la protección humana de los factores adversos existentes en el medio ambiente, facilitando su desarrollo integral, sin importar las características intrínsecas de cada individuo. Por eso, el objetivo de toda ciudad es generar un entorno que le permita desarrollar a sus habitantes una alta calidad de vida. Y bueno, nos vemos muy pronto. Mucha suerte y gracias.